¿Alguna vez te has detenido a pensar en las mujeres que están entre líneas en la Biblia? Personajes cuya importancia parece olvidada, pero que llevan historias de valentía, sabiduría e impacto profundo. En este video exploraremos las vidas de estas mujeres enigmáticas y el verdadero papel que desempeñaron en la historia sagrada. Un papel que, muchas veces, va mucho más allá de lo que está escrito. ¿Qué lecciones podríamos aprender de estas figuras ocultas? ¿Cómo pueden inspirarnos hoy en día? Si quieres ampliar tu comprensión sobre la importancia de estas mujeres y rescatar la fuerza que representan, quédate hasta el final. El viaje que emprenderemos puede cambiar la forma en que ves la Biblia y el papel de las mujeres en la fe. Para entender plenamente el impacto de estas mujeres en la historia bíblica, es esencial comprender primero el contexto social en el que vivían. La sociedad en la época bíblica estaba marcada por estructuras rígidas y normas patriarcales, donde las mujeres ocupaban en gran parte posiciones de sumisión y obediencia dentro de la familia y la comunidad. Se esperaba que fueran esposas dedicadas, madres cuidadosas y responsables del hogar, mientras que los roles de liderazgo, autoridad religiosa e incluso influencia política eran casi exclusivamente masculinos. Sin embargo, incluso dentro de estas limitaciones, algunas mujeres lograron romper barreras y desafiar las expectativas impuestas sobre ellas. En una sociedad donde las voces femeninas eran a menudo silenciadas, la presencia de estas mujeres en las Escrituras ya es un indicio de que desempeñaron papeles lo suficientemente importantes como para ser recordadas. Cada una de ellas tuvo que lidiar con normas y expectativas sociales restrictivas, pero de alguna manera sus historias sobrevivieron. Historias de valentía, fe y resiliencia que desafían la limitada concepción de lo que significa ser una mujer poderosa. Además, este contexto nos ayuda a entender mejor el simbolismo y el significado de sus acciones. Al destacar en un entorno adverso, cada una de estas figuras representa no solo una historia personal, sino también una declaración de fortaleza y resistencia contra las normas establecidas. Esa resistencia, a menudo implícita, es lo que hace que sus narrativas sean tan fascinantes. No solo cumplieron papeles secundarios, en varias ocasiones, sus acciones cambiaron el curso de los eventos, moldearon la historia y sirvieron como ejemplos de fe y determinación. Por lo tanto, al explorar sus historias, recordemos que estamos observando personajes que desafiaron no solo circunstancias externas, sino también expectativas internas de una sociedad limitadora. Estas mujeres bíblicas nos invitan a reflexionar sobre el verdadero significado de fortaleza e influencia. Una lección que trasciende el tiempo y habla directamente a los desafíos que enfrentamos hoy. Entre las figuras femeninas más intrigantes de la Biblia, Jael destaca como un ejemplo de valentía extrema en una situación de gran peligro. Su historia aparece en el libro de Jueces, en un contexto de guerra entre Israel y sus opresores cananeos. Sísara, el comandante del ejército enemigo, huía tras una devastadora derrota ante las fuerzas de Israel. Exhausto y sin opciones, busca refugio en la tienda de Jael, esperando encontrar abrigo y protección. Jael, sin embargo, tenía otros planes. Lo recibe, le ofrece leche para saciar su sed y lo acomoda para descansar. Sísara, sintiéndose seguro, se duerme profundamente sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. En un acto sorprendente e inesperado, Jael toma una estaca y un martillo y con precisión y determinación mata a Sísara mientras duerme. Este acto, aunque impactante, fue considerado un gesto de heroísmo en la narrativa bíblica, ya que aseguró la victoria definitiva de Israel sobre sus opresores. ¿Qué motivó a Jael a tomar esta acción tan drástica? La Biblia no ofrece una explicación directa, pero su acción es vista como un ejemplo de valentía y lealtad hacia el pueblo de Israel.
A través de su acto, se convirtió en una pieza fundamental para la victoria de Israel, demostrando que, incluso en un rol secundario, una mujer podía cambiar el rumbo de una batalla e influir en el destino de una nación. Jael representa una forma de valentía que va más allá de la simple bravura física. Tomó una decisión difícil en una situación extremadamente arriesgada, poniéndose en peligro para actuar en pro de un bien mayor. Su historia nos lleva a reflexionar sobre lo que significa tener valentía en momentos cruciales. Muchas veces, somos llamados a tomar decisiones que desafían nuestras zonas de confort y a enfrentar situaciones que requieren fuerza interior. Una fuerza que, como Jael demuestra, puede encontrarse incluso en las figuras más improbables. Además, Jael nos enseña sobre la complejidad moral de sus acciones. Su acto de violencia, aunque justificable en la narrativa, plantea preguntas sobre justicia, lealtad y el costo de las decisiones difíciles. No era una guerrera ni una líder, pero su acción demostró que el coraje puede manifestarse en cualquiera de nosotros, independientemente de nuestra posición social o género. En un contexto donde las mujeres tenían un papel limitado, Jael trascendió estas limitaciones y se convirtió en una leyenda de valentía y determinación. La historia de Jael también desafía las expectativas tradicionales de género. En una época en que el poder estaba asociado a los hombres, ella demostró que las mujeres también podían ser agentes de cambio, incluso cuando sus acciones eran controvertidas. Su valentía para actuar frente al peligro es un ejemplo poderoso para cualquier persona que enfrenta decisiones difíciles y necesita encontrar fortaleza en sí misma. Al recordar a Jael, recordamos que la valentía no es solo un acto de fuerza, sino una decisión que puede redefinir el curso de una vida, y en casos como el de ella, incluso el curso de una nación. Débora es una de las figuras más notables de la Biblia, representando fuerza, sabiduría y liderazgo en una época en que estas cualidades rara vez se atribuían a mujeres. En el libro de Jueces se la presenta como profetisa y jueza, una combinación poco común y poderosa para una mujer en Israel. En un periodo de caos e inestabilidad para el pueblo israelita, Débora fue una fuente de dirección espiritual y política, guiando a la nación con discernimiento y valentía. El contexto en que Débora emerge es crucial para entender su papel. Israel estaba oprimido por los cananeos, y el pueblo sufría en un ciclo de invasiones y desesperación. En este escenario sombrío, Débora se destaca como líder que no solo juzgaba cuestiones civiles, sino que también transmitía la voluntad de Dios a su pueblo. En un momento de gran angustia, convocó a Barak, un comandante israelita, y le transmitió la orden divina de reunir las tropas y enfrentarse al ejército de Sísara, el comandante cananeo. Barak, sin embargo, dudó y pidió que Débora lo acompañara en la batalla. Esta petición revela la confianza que él y el pueblo de Israel depositaban en su liderazgo espiritual. Débora aceptó el desafío y fue con él, profetizando que la victoria no sería suya, sino que Sísara sería entregado en manos de una mujer. Una profecía que más tarde se cumpliría con la acción decisiva de Jael. Este pasaje refuerza la valentía de Débora al asumir un rol de liderazgo en un contexto militar, algo extraordinario para una mujer en esa sociedad. La figura de Débora nos desafía a repensar lo que significa liderazgo espiritual y autoridad. Era una mujer común que se convirtió en un símbolo de fuerza mediante su fe y obediencia a Dios. Débora no se limitó al rol de consejera, estaba dispuesta a ir al frente, a inspirar a otros y a alentar a su pueblo a luchar por su libertad. Su historia nos recuerda que el liderazgo no es solo acerca de comando, sino también de servir, inspirar y guiar con integridad.
Débora ejemplifica que la fe y la determinación pueden superar cualquier barrera social. En una época en que las mujeres estaban, en gran medida, excluidas del liderazgo público, ella asumió el papel de guía y defensora del pueblo de Israel. Su valentía al levantarse y liderar, incluso en un escenario de riesgo y violencia, es un testimonio de que la fuerza espiritual puede superar cualquier limitación cultural o de género. Al reflexionar sobre Débora, nos damos cuenta de que su legado va más allá de las batallas que ayudó a ganar. Ella es un símbolo para todos aquellos que desean marcar la diferencia, independientemente de su género o posición en la sociedad. Su historia nos invita a mirar hacia adentro y a encontrar la valentía de liderar e inspirar, especialmente en momentos de crisis. Como Débora, todos nosotros podemos ser llamados a ser líderes de fe y justicia. Entre las figuras misteriosas de la Biblia, pocas generan tanta curiosidad como la esposa de Caín. Su existencia se menciona brevemente en el libro de Génesis, sin mayores detalles sobre su origen o identidad, lo que genera especulaciones y preguntas hasta hoy. Después de haber matado a su hermano Abel y ser expulsado para vagar por la tierra, Caín se instala en la tierra de Nod, donde encuentra una esposa y funda una ciudad. Sin embargo, la Biblia permanece en silencio sobre quién era y cómo surgió, dejando una laguna que intriga a estudiosos y lectores. El hecho de que la esposa de Caín aparezca sin una explicación clara genera debates sobre las posibilidades de otras líneas familiares o comunidades fuera del relato directo de Adán y Eva. Algunos intérpretes especulan que la esposa de Caín pudo haber sido una hermana o una pariente cercana, una teoría fundamentada en la necesidad de continuar la humanidad, ya que, según el relato bíblico, todas las personas descienden de los primeros seres creados. Otros sugieren que esta figura podría simbolizar el misterio de los orígenes humanos y la expansión de la vida más allá de lo que se describe explícitamente en las Escrituras. Independientemente de la teoría adoptada, lo que hace interesante a la figura de la esposa de Caín es el papel que cumple en la continuidad de la narrativa bíblica. Representa un punto crucial para el desarrollo de la humanidad, un vínculo que conecta las primeras generaciones con la formación de las primeras ciudades y la expansión de la civilización. Sin esta mujer, la descendencia de Caín no se habría perpetuado y la historia del desarrollo humano narrado en la Biblia podría haber seguido un rumbo diferente. La esposa de Caín, incluso en su oscuridad, nos lleva a reflexionar sobre el valor de las figuras anónimas en la construcción de nuestra historia y sobre el papel fundamental de las mujeres, aunque muchas veces invisibles, en la continuidad de la vida. Ella es un recordatorio de que, en la narrativa divina, incluso los personajes menos detallados tienen un propósito esencial. Su presencia silenciosa desafía nuestra percepción sobre lo que es importante en las Escrituras, mostrando que el impacto de una persona puede trascender su visibilidad. Este misterio en torno a su identidad también refleja la complejidad del rol femenino en la Biblia, figuras muchas veces poco descritas, pero indispensables para el desarrollo de las narrativas. Al considerar a este personaje, nos lleva a cuestionarnos cuántas otras historias femeninas permanecen en las sombras y cómo estas mujeres misteriosas contribuyeron a la formación del mundo bíblico. La historia de la reina de Saba es una de las más fascinantes y llenas de simbolismo en la Biblia. Aparece brevemente en el relato de su encuentro con el rey Salomón, famoso por su sabiduría y prosperidad. Proveniente de una tierra lejana, muchas veces identificada como la región de Etiopía o el sur de Arabia, la reina de Saba viaja hasta Jerusalén atraída por la fama de Salomón y el deseo de poner a prueba su sabiduría.
Su visita se convierte en un símbolo de intercambio cultural, espiritual e intelectual, en una época en que estas interacciones eran raras. Al llegar al palacio de Salomón, la reina presenta al rey una serie de preguntas y acertijos, buscando desafiar su reputación de sabio. Sorprendentemente, Salomón responde a todas sus preguntas con claridad, impresionando a la reina y confirmando su fama. En respuesta, ella obsequia al rey con riquezas, especias y tesoros exóticos como muestra de reconocimiento y respeto. La interacción entre ellos es más que un simple intercambio de preguntas y respuestas. Es un encuentro de dos mentes extraordinarias que trasciende barreras culturales y territoriales. La reina de Saba es admirada por su búsqueda incesante de conocimiento y por el deseo de encontrar respuestas por sí misma. En una época en que pocas mujeres ocupaban posiciones de poder, su historia refleja a una mujer de mente abierta, decidida y dispuesta a enfrentar desafíos para buscar la verdad. Es un personaje que por su propia iniciativa establece un diálogo que inspira respeto mutuo, rompiendo los estereotipos de género y liderazgo de la época. Su historia nos enseña el valor de la curiosidad y la sabiduría compartida. La reina de Saba representa un viaje de conocimiento que no se conforma con lo superficial, sino que busca entender profundamente lo que está más allá de las apariencias. Su interacción con Salomón también destaca la importancia de las mujeres como agentes de influencia e intelecto, sugiriendo que la búsqueda del saber es una cualidad intemporal e independiente del género. La presencia de la reina de Saba en las Escrituras también nos recuerda que la sabiduría puede encontrarse en lugares inesperados y que, a veces, es necesario romper con límites geográficos y culturales para obtener una visión más amplia de la vida. Su curiosidad e inteligencia continúan inspirando a aquellos que, como ella, desean expandir su entendimiento del mundo, abriendo nuevas puertas para el aprendizaje y la conexión humana. Miriam, hermana de Moisés y Aarón, es una de las primeras mujeres profetisas mencionadas en la Biblia y una figura crucial en la historia del éxodo del pueblo de Israel. Desde joven, se destaca por su valentía y devoción, salvando a su hermano Moisés cuando aún era un bebé al vigilarlo mientras flotaba en una cesta por el río Nilo. Este coraje inicial anticipa el importante papel que Miriam desempeñaría a lo largo de la vida, siempre al lado de sus hermanos, guiando al pueblo en su jornada de liberación. Como profetisa, Miriam es una líder espiritual e inspiración para el pueblo. Uno de sus momentos más memorables ocurre justo después de la milagrosa travesía del Mar Rojo. Al ver que el ejército del faraón había sido derrotado y que el pueblo de Israel estaba a salvo, Miriam lidera a las mujeres en una celebración con danzas y cánticos de alabanza a Dios. Este acto de alegría y gratitud no es solo una manifestación de fe, sino también una demostración de su capacidad para liderar e inspirar al pueblo en momentos de triunfo. El papel de Miriam va más allá de una simple figura auxiliar. Es considerada una guardiana espiritual del pueblo, ayudando a mantener la fe y la esperanza durante los años de pruebas en el desierto. Su posición como profetisa y líder espiritual es única, pues en una época de dominio masculino su voz era escuchada y respetada. La presencia de Miriam nos recuerda que las mujeres también tienen un papel fundamental en la conducción y protección espiritual de una comunidad. Sin embargo, la historia de Miriam también trae una importante lección sobre humildad y redención. En un episodio cuestiona la autoridad de Moisés, lo que resulta en un castigo divino. Es afligida por la lepra, pero tras la intercesión de Moisés, es curada y restaurada.
Este momento de falla humana destaca su vulnerabilidad y refuerza el aspecto de que todos, independientemente de su papel, somos susceptibles de cometer errores y necesitamos perdón. Miriam, con su fortaleza, espiritualidad y capacidad de liderazgo, se convierte en un modelo de devoción y valentía para mujeres y hombres. Su vida es un testimonio de cómo las mujeres pueden ser líderes espirituales y guardianas de valores, manteniendo viva la fe y la esperanza en tiempos de dificultad. Al reflexionar sobre Miriam, somos recordados de la importancia de las mujeres en la preservación y transmisión de las tradiciones espirituales, un papel que desempeñó con fervor y pasión hasta el final. Hulda es una figura bíblica poco conocida, pero su papel como profetisa en Israel es notable y de gran importancia. Aparece en el relato del reinado de Josías, un joven rey que buscaba restaurar la fidelidad de su pueblo hacia Dios. Durante la reforma religiosa liderada por Josías, el libro de la ley fue redescubierto en el templo, generando conmoción y una necesidad urgente de interpretación sobre lo que significaba aquello para el futuro de Israel. Para esto, Josías buscó a Hulda, una profetisa conocida por su sabiduría y devoción. La elección de Hulda como intérprete del texto sagrado es significativa, especialmente en una época en que los roles religiosos y proféticos eran predominantemente ocupados por hombres. Josías pudo haber consultado a otros líderes, pero eligió la voz de una mujer para recibir la orientación divina. Esta decisión revela el respeto y la confianza que Hulda inspiraba en su pueblo y en su liderazgo. No solo confirmó que la nación enfrentaría consecuencias por su alejamiento de los mandamientos divinos, sino que también trajo palabras de esperanza al profetizar la misericordia de Dios sobre Josías, debido a su sinceridad en buscar la rectitud. La valentía de Hulda al transmitir un mensaje tan directo y potencialmente impopular muestra el compromiso de una líder espiritual que pone la verdad divina por encima de las conveniencias políticas. No suavizó sus palabras para agradar, sino que transmitió con fidelidad lo que creía ser la voluntad de Dios. Su honestidad y firmeza la convirtieron en una consejera influyente, cuya voz era valorada y respetada, desafiando los roles restrictivos para las mujeres de la época. Hulda nos enseña sobre la importancia de decir la verdad, incluso cuando es difícil de escuchar. Su historia nos recuerda que el liderazgo espiritual no es solo un rol de autoridad, sino un llamado a la integridad y el coraje. Representa la figura de la mujer sabia, cuya influencia y guía fueron esenciales en un momento de transformación nacional. Hulda deja un legado de cómo la espiritualidad femenina puede desempeñar un papel fundamental en la conducción de una nación y en la búsqueda de justicia. Al reflexionar sobre Hulda, somos recordados del poder que las mujeres pueden tener en la vida religiosa y espiritual de una comunidad. Fue más que una consejera. Fue una figura de influencia y fuerza en un período crítico de la historia de Israel, demostrando que la sabiduría y el coraje no conocen género. Las historias de las mujeres bíblicas como Jael, Débora, Miriam, la reina de Saba y Hulda han sido transmitidas de generación en generación, moldeando la percepción cultural y espiritual sobre el papel femenino. Sin embargo, estas figuras femeninas han sido reevaluadas por estudiosos y teólogos a lo largo del tiempo, revelando significados profundos que frecuentemente escapan a una interpretación superficial. Cada una de estas personajes aportó contribuciones únicas a la historia bíblica, rompiendo con las limitaciones de género y desafiando las convenciones sociales. Reinterpretaciones modernas de las historias de estas mujeres sugieren que simbolizan más que actos individuales de valentía o fe.
representan, de forma más amplia, una resistencia silenciosa al patriarcado y una lucha por la justicia, la sabiduría y el poder de decisión. Débora, por ejemplo, es vista no solo como una jueza, sino como una líder que ejemplifica el potencial de liderazgo de las mujeres en cualquier sociedad. Hulda, al aconsejar al rey Josías, ilustra cómo la voz de las mujeres puede ser tan influyente como la de los hombres, especialmente en cuestiones espirituales y morales. Estas reinterpretaciones ofrecen una visión más inclusiva de la espiritualidad y destacan que la sabiduría y el poder de Dios se manifiestan de manera igualitaria, independientemente del género. Además, figuras como la esposa de Caín, incluso mencionadas brevemente, muestran la importancia de las mujeres como agentes de continuidad en la narrativa bíblica. Cada una de estas historias plantea preguntas sobre cuántas otras voces femeninas pueden haber sido perdidas o minimizadas a lo largo de la historia sagrada. El impacto histórico de estas mujeres trasciende el tiempo y continúa influyendo en la sociedad actual. Inspiran a mujeres y hombres a cuestionar las normas establecidas y a valorar el papel femenino en la vida espiritual y comunitaria. Sus vidas resuenan como un llamado a la reevaluación de las contribuciones femeninas, sugiriendo que las mujeres siempre han tenido y continúan teniendo un papel vital en la preservación de la fe y los valores espirituales. A medida que revisitamos y reinterpretamos estas historias, descubrimos capas de significado que amplían nuestra comprensión sobre la Biblia y desafían nuestras ideas preconcebidas. El impacto de estas mujeres bíblicas nos enseña que fe, liderazgo y valentía son valores intemporales, que no conocen limitaciones de género y que continúan inspirando a generaciones. Las historias de estas mujeres bíblicas, con su valentía, fe y determinación, ofrecen lecciones intemporales que siguen inspirando al público moderno. En un mundo donde las cuestiones de igualdad y el papel de la mujer aún son ampliamente debatidos, figuras como Débora, Yael, Miriam, Hulda y la reina de Saba muestran que la fortaleza femenina siempre ha estado presente, incluso en tiempos de gran restricción. Cada una de ellas enfrentó desafíos únicos y, en lugar de rendirse a las limitaciones impuestas por la sociedad, actuó con firmeza y propósito. Estas historias enseñan que liderazgo y sabiduría no son exclusivos de un género y que cualquier persona, independientemente de su posición, puede marcar la diferencia cuando está guiada por la fe y la determinación. Las acciones de Jael y Débora nos recuerdan que el coraje puede manifestarse de formas inesperadas, mientras que Miriam y Hulda nos muestran la importancia de honrar y preservar nuestra espiritualidad en tiempos difíciles. Estos personajes nos invitan a reflexionar sobre el impacto que todos podemos tener al seguir con valentía e integridad los propósitos que se nos dan. Para el público de hoy, especialmente para las mujeres, estas historias representan un llamado a reivindicar sus lugares como líderes, protectoras y fuentes de inspiración en sus propias comunidades. Desafían a cada uno de nosotros a ver más allá de las limitaciones sociales y a reconocer el valor intrínseco de todos los individuos en la construcción de una sociedad más justa y compasiva. Así, el legado de estas mujeres sigue vivo, alentando a nuevas generaciones a encontrar fortaleza, propósito e identidad en las páginas de las Escrituras y en la propia vida. Como ellas nos enseñan, todos tenemos un papel que cumplir, y nuestra historia puede ser tan significativa como la de ellas cuando elegimos vivir con fe y valentía. A lo largo de este video hemos explorado las historias de mujeres notables de la Biblia, mujeres cuyas vidas y acciones desafiaron normas, influenciaron a líderes y dejaron huellas profundas en la historia espiritual. Jael, Débora, Miriam,
la reina de Saba y Hulda, mostraron que el poder de la fe, la valentía y la sabiduría puede encontrarse en cualquier persona independientemente de género o posición social. Sus vidas representan más que relatos históricos. Son recordatorios vivientes de que todos tenemos el potencial de marcar la diferencia. Estas figuras inspiran a hombres y mujeres a reflexionar sobre su propio rol en la sociedad y a ver el valor de su contribución. Para las mujeres de hoy, especialmente, sus historias traen identificación y un sentido de pertenencia, mostrando que, al igual que estos personajes, pueden liderar, influenciar y ser agentes de cambio en sus propias comunidades. Si te has sentido inspirado por estas historias, comparte este video y deja un comentario sobre cuál de estos personajes te ha tocado más y por qué.